Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast. Hoy tengo el gusto de conversar con María Canaví, una profesional que combina dos mundos apasionantes, el marketing digital y la gestión cultural, con más de 10 años de experiencia en publicidad y proyectos tecnológicos, pero también una larga trayectoria en teatro y arte escénico en Centroamérica. Actualmente coordina el área de comercio electrónico en la Cámara de Comercio de Guatemala. Bienvenida, María. Gracias. María, me encantaría que me platiques un poco de tu infancia y cómo tu infancia llegó a tener un impacto en tu desarrollo profesional. Muchas gracias por esa pregunta. Creo que este año empecé haciendo un poquito más extra de journal, ¿verdad? Siempre es bonito regresar a ese inicio, a ese motor y realmente como recordar que nos mueve el corazón y la infancia es el mejor lugar. Sí recuerdo que yo me la pasaba horas enteras y días enteros jugando con mis muñecas, con mis peluches, y todos hablaban, todos tenían una historia, todos tenían un puesto de trabajo o un nombre y una historia detrás. Entonces eso me hace pensar que siempre he sido una creadora de historias, siempre he sido una contadora de historias. Si no es con los peluches y muñecas, luego dibujando. Y cuando aprendí a escribir, ahí creo que ya no hubo un stop. Llenaba cuadernos enteros o como a modo de diario, o sí recuerdo que me inventaba historias, creaba historias. Y recuerdo muy bien que cuando empecé a escribir y a leer fue un momento, un cambio para mí porque de jugar empecé como más a crear o a sumergirme en esas historias de los libros que leía. Uno de los primeros que recuerdo, aparte de la Biblia, que recuerdo que sí la leí completa en algún momento, es el diario de Ana Frank, y creo que fue a la misma edad, digamos, que el personaje, a los 13 años, y me identifiqué mucho con ella. Em, Creo que de mi infancia y que hoy puedo conectar es eso, el crear historias. Yo me considero una persona creativa, que todo el tiempo estoy imaginando y soñando, y ahora entiendo que esa imaginación y ese soñar sigue en mí y debe de continuar, pero que hoy tengo la capacidad no solo de soñar, sino de hacer realidad eso que sueño muchas veces. Interesante porque tu carrera cruza pues esos caminos, ¿verdad? De marketing digital y artes escénicas. Y esa mezcla pues nos compartes que empezó desde pequeña, cuando dibujabas, pintabas, escribías. ¿Qué aprendizajes te ha dejado? Hay muchos. Justamente cuando decidí dejar la publicidad, porque sí fue de estar en una agencia y de repente decir, ay no, pero a mí siempre me ha gustado el teatro. Me metí a un curso y era solo los sábados y recuerdo que le pregunté a un director, ¿usted cree que voy a poder llevar ambos mundos? Y me dijo, yo creo que sí puedes, pero tú misma te vas a dar cuenta que en algún momento vas a querer dedicarle toda tu vida al teatro. Y pasó. O sea, un día yo llegué a la agencia donde estaba en ese momento y renuncio y como a la semana me llaman a una compañía de teatro para ya formar parte de. Entonces pareciera que todo se dio bastante bien, pero no fue así. La verdad fue mucho creer en mí y en esa voz interna. Y luego empecé con un conflicto porque pasé varios años, de hecho, fuera del país haciendo teatro, pero luego vuelvo y empiezo con un conflicto de yo quiero seguir haciendo teatro, pero era post pandemia, muchos lugares culturales estaban cerrados, no era el mejor momento, nunca, lamentablemente es el mejor momento para dedicarse a las artes y no porque la carrera en sí no funcione, sino por las condiciones a nivel institucional, que no hay el apoyo que debiera. Em, entonces, comienzo en un conflicto de no quiero dejar de hacer teatro, pero de plano me va a tocar volver a las agencias de publicidad, ¿no? Y yo Ese decía, pero mundo tenebroso de las agencias. claro, la verdad yo no quería. Em, y más adelante quizá te cuento por qué, pero eh, yo decía, ¿cómo voy a hacer para que ambos mundos convivan? Y entonces
como un par de años después, que ya vuelvo, me doy cuenta que no eran mundos que peleaban, o sea, son mundos que sí conviven, porque las artes y la cultura también necesita de marketing. Lo que pasa es que como artistas no nos enseñan cómo promovernos, ¿no? O dentro del presupuesto de un proyecto cultural no se le dedica lo que se debiera a la parte de publicidad y marketing, pero cultura y arte también necesita de marketing y publicidad. Entonces, de hecho, comienzo a trabajar para otros grupos y otras compañías que me pedían a mí que les hiciera los artes, les hiciera las campañas publicitarias, y entonces me empiezo a involucrar de esa manera y veo que sí conviven. Y luego hago un ejercicio del Ikigai, no sé si lo conoces. Sí, buenísimo el Ikigai, pero recuérdamelo porque no se tiene más presente. El Ikigai es un método japonés, creo que más que método es como una filosofía, y es un círculo, y en una parte está eso que te apasiona, luego está eso que haces bien y además te pagarían por hacerlo, luego está lo que el mundo necesita, y el cuarto es, se me confunde un poco con lo que te apasiona, pero no lo recuerdo ahora, pero con esos tres por lo menos ya puedes decir tú, ok, ¿qué hago bien? Pero además me podrían pagar por eso. Lo encontré. Lo que yo amo, lo que el mundo necesita, lo que pueden pagarme y para lo que soy bueno. Y para lo que eres bueno. Y es que para lo que eres bueno como que se relaciona con lo que te apasiona. Justamente es un círculo porque los 4 círculos forman al medio uno que convive con los otros 4. Sí. Y haciendo ese ejercicio me di cuenta que no es la publicidad, no es el marketing, no es el teatro. María es una comunicadora nata. Entonces, como tú bien me preguntabas ahora en mi infancia, me gustaba contar historias, crearlas, imaginarlas. Entonces, mi mundo en realidad gira alrededor de tener esa capacidad de contar historias. Entonces, no importa dónde yo me vaya a desenvolver profesionalmente, al final creo que si algo voy a usar es mi voz. Y eso es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado el poder trabajar en teatro, gestión cultural, en marketing, viajar, etc. Al final creo que la lección más grande hoy es, hay una esencia en mí que parte de, yo quiero comunicar. Ya es algo como, yo lo relaciono incluso también con mi propósito de vida. Al final estoy aquí para comunicar y lo que comunique lo voy a hacer desde mi autenticidad, pero también desde esas verdades y desde esos puntos de vista que la humanidad también necesita recordar y ver. Me gusta que primero que hayas tenido tan presente desde tan joven esto es lo que quiero hacer y a esto me quiero dedicar, ¿verdad? Y el soltar esa rama que representaba tal vez un ingreso seguro, ¿verdad? Y una carrera de alguna manera que ya tenías recorrida en diferentes agencias de publicidad y sí me gustaría regresar a ese tema también. Y aventurarte y que en esa aventura pues fueras aprendiendo y conociendo y que al final empataras, ¿verdad? Y la parte esa de comunicación, dicen que todos los problemas del mundo son problemas de comunicación. Wow. Y son una base y es lo que yo digo versus lo que me entienden o lo que yo entiendo, ¿verdad? Y a veces podemos estar casi que en el 90% los dos de acuerdo, pero nos estamos enfocando en un 10% en el que no estamos de acuerdo y cómo podemos comunicarle al otro y entender del otro para poder resolver todos los problemas. Pero me gustó más también la parte de contar historias, porque es lo que ahora se ha vuelto como común decir el storytelling, ¿verdad? Claro. Y el storytelling es tan relevante como ver una fogata, digamos, porque durante la humanidad, durante tantos años que ha recorrido la humanidad, mucho tiempo así es como se compartía el conocimiento a través del storytelling, ¿verdad? En este libro de Noam Harari, seguro no, Sapiens, de mis favoritos. Buenísimo, y él menciona cómo cuando los que eran recolectores dijeron mejor volvámonos agrónomos, no hubo un momento en el que dijeron mucha no es buena idea, regresemos, porque ya el conocimiento que había sido transferido había sido de una generación a otra. Y entonces ya la otra generación no sabía qué era mejor, ¿verdad? Entonces, muchachos, esto es lo que estamos haciendo, sigámoslo haciendo, y lo siguieron haciendo. Hoy por hoy,
hay gente que quiere regresar a eso de vivir en el campo y de estar fit y de no estar conectado a una pantalla y todo, ¿verdad? Pero volviendo al tema del storytelling, creo que es fuertísimo. Creo que el contar una historia permite abrirle la creatividad a la gente y hacerla percibir las cosas de una manera distinta. Y muchas veces hasta en presentaciones o hablarle al público, el llegar y decir, les voy a contar una historia, ¿verdad? Como que la gente dice, órale, una historia, la voy a escuchar con más atención porque qué aburrido si solo me vas a dar un speech, pero si es una historia, bienvenida. Sí, y fíjate que eso que dices de hablar en público, justamente teniendo esta oportunidad de dedicarme a artes escénicas, también me doy cuenta que qué bonito sería que todos recibiéramos en el colegio o teatro o algún taller que desarrolle nuestra habilidad de hablar en público, porque eventualmente todos lo vamos a necesitar. Y yo veo hoy profesionales que son maravillosos y que están liderando proyectos grandes o que tienen pues ese don de repente de ser pacientes a la hora de educar e informar, pero tienen mucha vergüenza, mucha pena, no saben cómo manejar. Y al final el secreto de hablar en público es saber manejar la voz y el cuerpo. Y es lo primero que se nos afloja y se nos corta la voz. Entonces, qué importante sería que desde niños aprendiéramos a hablar en público porque eventualmente lo vamos a necesitar. Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que muchas veces es porque al pobre Patojo lo pasaron enfrente de la clase a que dijera algo y lo dijo medio mal y ahí van todos a hacerle el bullying y entonces ya nunca más se quiere. Dicen que la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la propia muerte. Sí. Y quiere morirse que hablar en público, ¿verdad? Yo te puedo contar algo más de mi infancia. Yo tenía una profesora y era la profesora de inglés. Y yo hablaba así, hablaba así, muy bajito. Y recuerdo que justamente ella a veces me preguntaba cosas y ella me gritaba. O sea, sí me gritaba y era de que hable más fuerte, no se la escucha, no sé qué. Y yo con más pena, claro, y todo el mundo se reía y además era inglés, entonces no sabía si lo estaba pronunciando bien, me estaba gritando, que de verdad me estaba gritando, que hablara más fuerte. Entonces seguí así. Yo creo que más bien al contrario, me empecé a hacer más tímida, hasta como en 6º grado participé, no sé por qué, en un concurso de canto y luego yo le hablaba a medio colegio porque algunos se me acercaban, qué bonito cantás, no sé qué, y entonces yo, adiós timidez. Y ahora, ahorita pues porque justamente ya aprendí a manejar mi voz, pero hablemos después, yo grito y hablo muy fuerte, me río fuerte. Y cuando soy consciente de eso, digo yo, qué hermoso que ahora mi voz se escuche. Porque después de crecer y de nuevo, la infancia es crucial, Sí. te marca. ¿Qué canción fue la que...? Era una canción cristiana, no recuerdo ahorita, pero era de Abel Zavala. Ya segundo momento que te menciono la religión, yo crecí en un hogar cristiano evangélico y estudié desde kinder hasta 3º básico en un colegio evangélico, entonces era una canción cristiana. Actualmente no profeso ninguna religión, me encanta mucho del budismo, pero mi espiritualidad como que la voy construyendo de algunas corrientes que me gustan y como haciéndome un criterio propio. Buenísimo. Sí. Quiero volver a eso también. Sí. Pero para ir cerrando, Lux, compartinos un poco de tu experiencia en agencias de publicidad. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué dijiste me quiero cambiar de industria? Estoy seguro que aquí por lo menos nuestros chicos lo van a escuchar. Qué risa. No sigan, no es un consejo para que lo sigan, mentira. Es que, mira, lo que creo es que yo tenía una revista de UGAP, que mi mamá creo que la encontró en el mercado, qué sé yo, cómo llegó a mi casa una revista de UGAP. Y UGAP, para los que no saben, era la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad. Sí. Que era el esfuerzo, ahora creo que ya pasó por diferentes nombres. Ajá, sí. Ahora creo que se refieren a comunidad, pero era como el grupo de agencias más grandes del país que trataban como de hacer de alguna manera como algún tipo de esfuerzo para
para apoyar los intereses de las agencias de publicidad. Exacto, o sea, era así, exacto, era así como UGAP, y la revista tenía la foto grupal de cada agencia y el logo de cada agencia y decían los nombres de aquí. Y entonces te estaba hablando de una época en la que yo no tenía un teléfono, creo que no existía un teléfono como los que conocemos hoy. Y yo pasaba las hojas y las pasaba y yo decía, ay, aquí quiero trabajar. Ay, no, mejor aquí. Fíjate, Y así, ay, no, estos se ven más buena onda, aquí quiero trabajar. ¿Cómo se veía buena onda? Entonces, más Porque te digo que estaban los de la foto grupal o más cool, qué sé yo, ¿verdad? O sea, yo te digo que tal vez tenía, no sé, menos de 15 años o por ahí. Y recuerdo que de ahí jalé algunos nombres, tanto de personas como de agencias, y yo dije, yo voy a llegar a trabajar ahí. En ese momento no sabía de qué, sí, como diseñadora o qué, porque sí, una profesora en tercero básico me dijo, hicimos un cartel a mano y me dijo, ay, usted tiene talento para esto, debería de estudiar publicidad. Y busqué una carrera en perito en mercadotecnia y publicidad. Qué curioso, ¿verdad? Esas cosas que de repente alguien nos dice. Claro. Y nos despierta de interés. Y yo digo, sí existe una carrera, porque sí siempre, o sea, sí seguía con el tema de las artes, o sea, artes plásticas era como mi favorita, luego idioma español por las lecturas, pero luego me dicen que hay una carrera en publicidad, entonces digo, bueno, vamos ahí de una vez. Hago los 3 años de la carrera, comienzo a trabajar en McDonald's a los 16 años. Curioso, acabamos de tener un invitado que ¿Sí? trabajó en McDonald's también, el inmediato antes de ti. Es que McDonald's, no sé si en Latinoamérica, pero yo puedo decir que en Guatemala, y lo voy a decir, fue el trabajo al que a día de hoy yo le agradezco la disciplina y el compromiso que tengo como profesional. Wow. Puedo decir que quizá ha cambiado algunas cosas, pero hoy se lo escribí a Byron, que ahora también está en McDonald's. Byron Cabrera. En LinkedIn, y le puse ser el lugar y la manera, porque él posteó, ¿verdad? Que ahora está en McDonald's. Entonces yo le pongo ser el lugar y la manera favorita de comer de nuestros clientes. Me despertó, me dije yo, McDonald's, sí. Y yo dije, ¿qué es eso? Esta visión de McDonald's. Yo la recuerdo. Y he escuchado algunos podcasts sobre compañías globales, y alguien decía, si un empleado recuerda la visión o la misión de tu empresa, algo hiciste bien. Porque luego pasas por otras empresas donde no recuerdas, ni tal vez ni llegaste a enterarte de cuál era la visión o la misión. Creo que a nivel profesional me formó bastante. Entonces yo muy agradecida, comencé en ese trabajo, la verdad. Pero seguía con el foco de yo voy a trabajar en una agencia de publicidad. Y luego sale un anuncio, no recuerdo en ese momento, tal vez CompuTrabajo. Hoy no, hoy LinkedIn me ha dado mis últimos 3 trabajos. Pero en ese momento tal vez CompuTrabajo, una agencia de publicidad, me llaman, digo que sí, hago las entrevistas y quedo como asistente de producción gráfica en el taller. Y la agencia de publicidad del taller. Agencia de publicidad del para taller. trabajar con el cliente o la célula de McDonald's, digamos. No. No, de McDonald's No. pasaste. Sí, Okay, sí, 100%. Entonces, pero ves que, o sea, yo no tenía muy claro qué iba a hacer, pero empecé de cero. Trabajaba con proveedores de producción gráfica y me recuerdo porque tengo amigos que conservo de esa época, te hablo de tal vez 2009, 2010 tal vez, y tengo un par de amigos de esa época porque yo era de producción gráfica, pero de repente me levantaba de mi lugar y me iba a la par de un diseñador, así como, ¿puedo ver qué estás haciendo? Y así todo incómodo, ¿verdad? Como sí. Y me quedaba ahí a la par, o de repente me iba con alguien más y te digo, no estaba en el equipo digital, pero yo veía al equipo de Byron nuevamente moverse de un lado a otro, de repente escuchaba porque no estaba muy lejos y empezaban a hablar de Facebook y que esto y que lo otro. El MAE, Víctor Pardo, me parece grandioso como líder porque él siempre nos reunía en donde estuviésemos, en un pasillo de la agencia, y nos decía,
hoy acaba de salir al mercado esto, no sé qué, no sé cuándo. A todos nos como que nos motivaba mucho a descubrir más cosas. Un paréntesis ahí de Víctor. Me prestó este carrito, mira, ahora que ando cojo, que me quebré. Él se lo ofreció. Buena onda, Víctor. No, Emma es grandioso, la verdad. Y bueno, eso te digo, de mi primera agencia no estuve mucho tiempo, pero creo que con lo que te cuento podrás ver, y que quizá porque yo iba con ese sueño de trabajar en una agencia de publicidad, mis ojos estaban abiertos, dispuestos y, ¿verdad?, como con mucha hambre. Luego paso ya a otra agencia donde sí comienzo a trabajar en digital, y trabajaba para el equipo de Walmart, y comienzo a relacionarme con mis compañeras de Walmart Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y hacíamos sesiones virtuales y nos compartíamos, ay, acaba de salir esto en Pinterest, o acaba de salir esto, miren, yo hago así mi estrategia de contenidos, yo la hago de esta otra manera, porque aunque era una marca regional y que en cada país era diferente, incluso los nombres cambiaban, pues había cosas que sí nos servían. Entonces eso me abrió mucho a hacer comunidad. Y entonces luego comienzo a organizar los eventos del Social Media Day, que se hacía el Social Media Day en Argentina, México, etcétera. Lo escuchamos con otros colegas de que también ya empezábamos a hacer como comunidad, que éramos como los community managers de diferentes agencias. Y decimos, bueno, hagámoslo en Guatemala. Vinimos a hablar aquí a Intecap. Recordaba que era el TEC, pero no, fue en Intecap. Pedimos el auditorio, nos lo dieron, empezamos a buscar contactos para patrocinios, pero el evento se hizo 3 años gratuito, porque en ese momento la verdad lo que quería era hacer comunidad, mucho socializar la educación, ¿verdad? Y que esto que veía yo que estaba creciendo, que creciera más, pues digamos. Entonces, más de Ari en esa época me dijo, no, María, ¿por qué lo estás haciendo gratuito? Que no. Y Cortea, de hecho, una empresa de El Salvador, viene a Guatemala y dice, yo voy a hacer el Social Media Day Guatemala. Entonces hubo un año en el que hubo 2 Social Media Day, pero uno era gratuito, el nuestro, y otro era pago. Y sí, lograron traer unos expositores de mucha talla. Juan Merodio, de hecho, que recientemente compartimos escenario en un evento. Y bueno, con todo esto te digo, la verdad creo que mi paso por algunas agencias fue corto, pero hoy yo tengo aquí en la memoria muy preciso jefes, compañeros, marcas, errores, muchos errores. No quiero decir que porque era joven, porque yo hoy conozco jóvenes súper talentosos y creo que la edad no define lo profesional que puedas llegar a ser, pero por supuesto que hay un grado de madurez que precisamente los años te van dando. Y también uno cometer errores, ¿verdad? Y los errores uno aprende. Son Entonces, parte de... ya si uno lo comete 2 veces, ya decidió seguir cometiendo el error, pero totalmente. ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Y te podría nombrar muchos errores, y creo que algunos de ellos la falta de madurez, de no tomarme las cosas personal de repente. Como soy una persona muy apasionada y muy, de repente quizá las emociones me jugaban en contra. ¿Cómo has trabajado eso? Uf, Yo pregunto porque yo creo que a nadie, más bien, sí. dicen que no hay que hablar así en totales, ¿verdad? Ni nadie ni todos, pero creo que a muchos les afecta Exacto. el que las emociones se adelanten a tal vez la respuesta óptima que uno podría hacer, ¿verdad? Y esa frustración a lo mejor puede hacer que uno diga, no, pues me largo, y al rato diga, ¿cómo no hice esto, verdad? Entonces, me llama la atención, curioso de saber, porque también veo cómo tú, durante tu historia, fuiste viendo ciertas cosas, como increíble que hayas escogido una carrera a raíz de una revista que dices, a lo mejor alguien hizo la revista y dijo, nadie la va a leer, ¿verdad? Y ahí estás tú leyéndola y haciendo tu plan de vida. Era un libro así tipo, ¿qué te digo yo? Era un librón así. Sí, los librones buenísimos, pues, y yo tengo uno por aquí seguramente, pero me llama mucho la atención de eso, y digamos, y uno se va dando cuenta, ¿verdad? En la vida que uno tal vez sale todo emocionado de estudiar y uno dice voy a ir a trabajar y uno se siente así súper y de repente uno se da cuenta de puchica,
hay que ir también haciendo piso, y ir aprendiendo y uno la va a regar y en qué momento mejor me relajo y digo voy a aprender de esto en lugar de voy a gritar o voy a hacer un pleito o no me voy a dejar o qué sé yo. Totalmente. Yo creo que aprendí tocando fondo y escarbando o atreviéndome a voltear a ver esa parte, creo que no voy a decir no tan bonita, sino yo creo que todos tenemos el yin y el yang, ¿no? Que voltear a ver esa parte débil, tal vez, Esa sombra, como diría esa Cabezón. sombra, viéndola cara a cara, encontrándome con ella y de nuevo sin el ánimo de querer desaparecerla, porque creo que de nuevo siempre vamos a estar construidos de esas dos partes. Como bien dicen, por ejemplo, el miedo o incluso la ira no son emociones malas, o sea, nos alertan muchas veces. El tema es cuando pasan a controlarnos o a negar otras emociones. Pero ayer escuchaba justamente en un podcast, que me encantan los podcasts, escucharlos, la ira casi siempre trae de fondo miedo. Entonces, a veces cuando empezamos a sentir esa ira, es mejor más bien preguntarnos qué me está doliendo en el fondo, a qué le tengo miedo. Entonces, creo que fueron muchos años de encontrarme con esa sombra a solas o de nuevo en alguna situación en la que yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy dando lo mejor de mí, si yo estoy creyendo en eso, y por qué las personas no apuestan igual o porque son mala onda y no. O sea, al final es de nuevo el no tomarse personal las cosas, pero te puedo decir que fueron muchos años de encontrarme con esa sombra hasta que ya yo digo, momento, entonces si esto se repite justamente, si yo no puedo cambiar en los demás, ¿qué puedo cambiar en mí? En estas 2, 3 situaciones, ¿cómo actué yo? A lo mejor si yo actué igual, entonces ahí está el problema, está en mí. Y es mucho apagar el ego. Y es decir, el problema está en mí realmente. Y tampoco desde una culpa, es que tú eres muy así. No, tú tienes la capacidad de transformar la perspectiva con la que estás viendo las cosas, ¿verdad? Entonces, entender que muchas veces, aunque te digo que estoy orgullosa de mi voz y mi voz hoy se puede hacer escuchar y creo que es como de las herramientas más poderosas que tengo, también he aprendido a escuchar más. Es decir, hoy mi voz es mi mejor herramienta y no tengo miedo a usarla, pero con mucha madurez también sé hoy cuándo no usarla, cuándo es mejor solo escuchar. Y aprender a escuchar y saber entender la perspectiva de la otra persona, aunque no comparta con la mía, pero también a nivel profesional, hoy día te puedo decir, de algunas empresas me despidieron, de algunas por la estructura laboral, de otras sin justificación, y de otras pues renuncié. Con más de alguna persona tal vez las cosas no terminaron bien, precisamente porque no había como una justificación. Recuerdo haber llorado mucho en la oficina o en una oficina de recursos humanos, porque yo decía, pero todo iba bien, más bien estaba yo aplicando a un puesto de trabajo más alto y de repente me dicen, no, ya no más. Y no una explicación de estamos reduciendo, es una reestructuración. No. Solo fue, sorry, pero ya no. Claro. Qué difícil eso, ¿verdad? Súper Aceptarlo, difícil, pues. súper difícil. Y ¿Cómo lidiaste con eso? en ese momento, fatal. O sea, en ese momento fue muy duro para mí porque te digo que era, bueno, yo tenía 21, 22, yo estaba súper comprometida, me gustaba mucho mi trabajo. Hoy ya no existe esa agencia, pero la verdad es que en ese momento creo que sí me costó y de hecho luego ya no pasé a una agencia, sino estuve un tiempo trabajando en una tienda de ropa.
Entonces fue bien difícil para mí porque yo dije, no, ya volví otra vez a donde yo no quiero, o sea, yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar en una agencia. Yo sé que puedo crear, yo sé que tengo ideas para dar. Y me tocó estar en una tienda de ropa y trabajando fines de semana, o sea, todo trabajo hoy es digno. ¿Qué tienda? Massimo Dutti. Al menos era ropa muy fina. Tenían bonitas Siempre cosas. digo que yo soy amiga de Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo, porque ella también trabajó en Massimo Dutti. Ah, sí. Lo tienen en común. Sí, les digo, somos amigas, somos colegas, trabajamos en la misma tienda. Pero yo decía, no, yo siempre he tenido la sensación, desde muy pequeña, que pertenezco a algo grande. Y no quiero decir algo grande a nivel económico. O sea, como de que, ay, voy a llegar a ser la presidenta. Pero siento algo así. Siento que voy a estar y sé que hoy he llegado a lugares que son tal vez no grandes a nivel, como te digo, económico, pero sí a nivel exponencial. O De sea, responsabilidad. de responsabilidad. Hoy sé que me acaban de mandar, que salió en primera plana la noticia del crecimiento de e-commerce en Guatemala, y sé que eso viene de un comunicado de prensa, de un estudio que estuve liderando, o sea, de mi trabajo. Y yo bien compartí ahora. Salí en la primera portada. Bueno, no yo, los frutos de mi trabajo. Claro. De todo un equipo detrás, claro, de esta institución, o sea, Cámara de Comercio. Pero al final, como te decía, Parte de tu voz. hoy es mi voz ahí. El día de mañana alguien va a estar liderando el departamento y el crecimiento de comercio electrónico no me lo atribuyo. Lo que yo me atribuyo es cómo estoy contando la historia del crecimiento. Y trato siempre de contarla desde todos los beneficios para nuestra calidad humana. Entonces, siempre he tenido esa sensación desde muy pequeña de algo grande viene. Entonces, cuando me tocó volver a trabajar en una tienda de ropa, yo decía, no voy a descansar de tocar puertas porque yo sé que hay otras que se van a abrir. Y luego voy a otras agencias de publicidad y nada, o sea, y luego ya hago el corte a teatro yo misma, ¿no? Y de nuevo, es como también qué historia nos contamos a nosotros mismos, porque yo me pude contar la historia de hay tanto esfuerzo de trabajar en una agencia de publicidad y tú misma lo botaste y te vas a hacer teatro. No, yo hoy más bien es de las decisiones que más abrazo porque digo, fui capaz de creer en mí, de seguir mi voz interna y de decir no más publicidad por ahora, quiero hacer teatro. Tuviste el coraje, que es algo importantísimo. Mucha gente se queda toda una vida haciendo algo que no le gusta, ¿verdad? Y todos tenemos ganas de tocar guitarra, escribir poemas. Creo que todos traemos eso, esa parte artística, porque es lo que de alguna manera ves que las artes son universales. Entonces, desde niños tuvimos cercanía con más de algo que dijimos, yo de grande quiero ser pianista. Pero ¿cómo vas a ser pianista? No, tenés que ser abogado, doctor, etcétera, etcétera. Y saber que, de nuevo, soy de un porcentaje, no sé cuánto será, pero hablemos que será un porcentaje reducido a nivel global, incluso de personas que decimos, no, yo voy a hacer lo que... Y creo que ha sido esa voz interna que te digo que siempre he sentido de hacerlo. O sea, porque ahí está. Hay algo para vos preparado. Entonces esa voz interna, alguien te dijo algo alguna vez en tu vida, tú lo entendiste en algún momento que puedas decir, me acuerdo en este momento, o vi esta película y dice, vale, si no, se te va a venir y lo seguimos. Sí, de muy niña te diría que no. Yo lo sentía. Hoy lo reconozco como una intuición afinada, que tengo una intuición bastante afinada. En algún momento, en mi camino espiritual y religioso, quizá lo orientaba por ahí y no se me hace, digamos, me hace sentido,
Pero luego, cuando dejo de ser parte o de profesar cierta religión, esto continúa en mí y entonces digo, no, es algo más. Ahí, Buenísimo. nací con eso tal vez. ¿Cuál es el propósito del departamento que lideras? Educar. Educar a los empresarios. Nosotros en Cámara de Comercio pues nos dedicamos o nos debemos a nuestros socios, que son empresarios pequeños, medianos, grandes en Guatemala, y nuestra función es educarlos en cuanto a cómo optimizar o maximizar sus ventas en línea. Específicamente el departamento que yo lidero se dedica al comercio electrónico, entonces estamos apoyando a los que no han empezado, a los que están de cero. Tenemos un diplomado en comercio electrónico y marketing digital y webinars y workshops todo el año. Y a los que ya comenzaron, ¿verdad? Y quieren exponenciar sus ventas o su visibilidad, tenemos un par de eventos al año que apoyan esto. El primero es el estudio de comercio electrónico, que ayuda a entender el comportamiento del consumidor guatemalteco, y con eso pues ya tienes una gran herramienta a tu favor para saber dónde está buscando, qué está comprando, cómo está comprando, y con eso pues saber hablarle a esa audiencia. Y luego el evento de fin de año que se enfoca en ventas, que es Cyber Days, que es como el paralelo en Latinoamérica. En muchos otros países se llama Hot Sales. En Guatemala es Cyber Days y se enfoca en que las empresas puedan a través de una plataforma tener más visibilidad, llegar a un público a nivel nacional y por lo tanto pues vender más en línea, y que el consumidor guatemalteco también en una temporada que suele ser en octubre pues pueda encontrar ofertas y promociones de diferentes categorías y todo en un solo lugar. Wow. Danos un poquito de la primicia que salió en prensa ahí en primera plana. Ok, bueno, ahorro del tiempo. Ahorro del tiempo es el factor número 1 por el cual los guatemaltecos compran en línea. Y yo mencionaba que esto es importante porque hace algunos años quizá el factor número 1 es que es más barato, es que estoy ahorrando dinero. Pero hoy, a pesar de que nuestra economía no es tan estable, o que digamos el guatemalteco no es que todo el tiempo durante el año tenga un extra para comprar cosas en línea, no, aún así está priorizando comprar en línea porque se está ahorrando tiempo. Y volvemos a esto, habla de la calidad de vida que está esperando vivir. Sabemos lo caótico que es trasladarnos en el país, ¿verdad? La movilidad en el país es un tema fuerte y de hecho es una de las razones que hoy causarían un freno en el crecimiento del comercio electrónico. Acabo de tener la oportunidad de viajar a Asia, a Taiwán específicamente, y más allá de la tecnología que pude ver, te puedo decir que Guatemala no es que estamos atrasados, no. En realidad a nivel del ecosistema digital lo estamos haciendo muy bien, ya tenemos pagos con QR, ya manejamos billeteras digitales, pero cuando vamos a las condiciones de las carreteras no son las ideales para que se transporten todos estos envíos de ventas o compras en línea, y además el tener una infraestructura ideal en las carreteras también permite otros modelos de transporte, bicicletas, ¿verdad? Bicicletas, otro tipo de automóviles, motocicletas, trenes, etcétera, que permiten esa mayor movilidad no solo de las personas, sino de los paquetes. Entonces, ese es uno de los frenos hoy. Nos surgen los drones. Los drones. Estaba oyendo yo un podcast también, que ahora consumo más podcast por lo mismo, de esta persona que fundó una empresa de drones en África. Ahí es famosísimo, mandan medicinas de un lugar a otro y son unos drones impresionantes. Hablaba de que le tomó creo que 15 años llegar a 1 millón de vuelos y que espera pronto llegar a 1 millón de vuelos. Eso era 1 millón de vuelos durante los 15 años.
y que él ve en los siguientes años llegar a 1 millón de vuelos diarios. ¿Verdad? La cantidad de trabajo que se ha hecho, y dice, no es que la cadena se va a romper y ya no vas a tener transporte de autobuses, van a seguir habiendo autobuses, van a haber algunos que van a ir por aire, van a ir otros que van a ir, digamos, por los medios tradicionales, pero se va a complementar. Claro, complementarse. Y eso pasa con el comercio electrónico, porque muchos me preguntan, entonces las tiendas físicas van a desaparecer, o por ahí más de algún empresario tendrá el temor. Es válido, creo yo, de repente decir, pero si están vendiendo más en línea, ya no van a venir a mis comercios o a mis tiendas físicas. Creo que no, y menos en Latinoamérica. En Latinoamérica va a pasar justo eso, se van a complementar y ya está pasando. Hoy el guatemalteco algunos productos decide comprarlos en línea y que me llegue a la puerta de mi casa, y otros decide comprarlos en línea, pero los voy a pasar a traer porque tengo algo más que hacer por ahí. Y entonces eso, hoy creo yo que la mejor campaña que le podemos hacer al comercio electrónico es que el comercio electrónico hoy le da al consumidor el poder de elegir con qué pagar, cómo recibirlo, dónde comprarlo. Lo que mejor se le acople, ¿verdad? Claro, lo que se acople a su tiempo, porque lo que quiere es ahorrarse. Y si entonces yo puedo entrar a una aplicación y en 3 clics comprar farmacia, mascotas y supermercado, o sea, la verdad es que es una gran ventaja. Y esas ventajas el guatemalteco ya las está viviendo. ¿Cómo está? Buena comparación, digamos, en términos de algunos de las formas de pago y demás con Taiwán. ¿Cómo comparamos a Guate dentro de, no sé si Latinoamérica o Centroamérica, por lo menos? ¿Y quiénes han sido tal vez unos jugadores que lo han sabido hacer bien? En Latinoamérica. En Guate. En Guate. Veamos, te puedo decir supermercados, y de hecho no solo a nivel de tiendas online. Acabo de ir a un par. Yo hago mis propios ejercicios, algunas cosas las compro en línea y otras digo yo no, tengo que salir a ver, ¿verdad?, cómo sigue el mercado. Y en algunos supermercados, hace un mes, tal vez no veía más que los POS, y ahora ya ves el sticker de pagos con QR. Y te puedo decir que eso es lo que yo logré ver en Taiwán, pagos con QR por todos lados. ¿Cómo es el pago con QR? Digamos, sí sé usar QR y demás, y me imagino cómo es, pero tal vez si nos lo puedes explicar prácticamente. Justo, el pago con QR lo que va a permitir es que al escanear el QR, te va a llevar a la aplicación de pagos. Por ejemplo, si es un Sigui App, o hay otros, no recuerdo ahorita, hay otro que se llama Fly, que fue el que vi en un supermercado. Al leer el QR, te va a llevar a la aplicación para que tú puedas pagar desde la aplicación. Pero otra opción es que al leer el QR, te va a abrir, si tú ya tienes instalada tu billetera digital, el pago desde Google Pay o desde Apple Pay. Entonces va a depender un poco como de las diferentes plataformas que hoy existen para hacer pagos con transferencia o con pago con tarjeta o débito, pero a través de un enlace que estás escaneando y que me lleva directamente a la aplicación para poder pagar. Me comentaban el otro día que en Super 24 vieron unos lockers que decía Amazon ahí. Me preguntaban si se había entrado Amazon. Mi hermano trabaja en Amazon en México. ¿Ah, sí? Pero me imagino que es como el proveedor enseñando qué cosas pueden pedir hacia ahí. Y esos lockers generalmente son para gente que tal vez es complejo que le llegue a su casa, a su dirección personal. Entonces lo piden al locker, luego ya se mueven hacia ahí y sacan la compra que hicieron. Sí, y es que lo que pasa hoy en Guatemala es que si bien no tenemos Amazon directo, ya hay terceros y ya hay marketplace locales, terceros, que hacen toda la gestión. Casi que tú no sientes que no les estás comprando en Amazon, porque solo les dices a ellos sobre estos artículos, ellos te hacen el cotizador y te los traen. A veces creo que como usuario no te llegas a enterar que esa tienda en realidad lo que está haciendo es trayendo el producto de Amazon, Sí, pues. ¿verdad? Porque tú ya solo ves la tienda local
y que probablemente lo están trayendo de Amazon. Ya. Pacífico es uno que se ha logrado posicionar, ¿verdad? En tema de Sí. e-commerce también. Sí, y a mí me gusta mucho mencionar, a veces digo yo, no menciono no porque no quiero mencionar marcas, sino que son tantos los casos locales, en realidad no son poquitos, son varios los casos locales y Pacífico es uno de ellos. Entiendo que quien lidera la operación trabajó en Amazon, tengo entendido más o menos que así es la historia y entonces, claro, ves el modelo replicado incluso en la plataforma y que Amazon funcionó, que empezó con la venta de un libro, ¿fue? ¿Cierto? Y que hay varios detalles que le trajeron el éxito, pues. Y uno de esos fue las reseñas. Amazon comienza con las reseñas y eso le da toda la credibilidad a los usuarios de, pues claro, o sea, es en línea, no lo estoy viendo, pero ya hay 5 personas más que le dieron 5 estrellas y que dicen que el producto es muy bueno. Y creo que el ser humano tenemos eso, ¿verdad? O sea, es que el boca a boca no va a terminar, solo ha cambiado la plataforma tal vez, pero el boca a boca continúa. Entonces, las reseñas es algo que le dio mucho empuje a Amazon. Y luego la eficiencia en su operación de entrega y también en el tema de devoluciones y en la compra. Hay una regla que es la regla de los 3 clics. Tú deberías de, como tienda, darle al usuario la experiencia de compra en no más de 3 clics. Y eso es complejo porque de repente pues me dicen, no, pero ¿cómo? Si le tengo que pedir dirección. Hoy puedes encontrar tiendas en línea que te dan la experiencia en 3 clics y tú dices, maravilloso. O sea, Wow. y Qué buen Pacífico, caso de éxito interesante que hayas tenido tú a través de la Cámara de Comercio. fíjate que sí estamos ayudando o acompañando más bien a varios empresarios, medianos empresarios. Estamos ahorita en un proceso, este año empezamos dando asesorías, que eso fuera de los webinars y los workshops que hacemos, permite personalizar el programa. Entonces sí nos sentamos cara a cara con el equipo de la empresa y en un programa de 3, 6 meses, dependiendo el proyecto que tengan, porque muchas veces empiezan con, además de la asesoría, vamos a crear el sitio web, la tienda en línea de cero. Entonces estamos acompañando a varios de ellos y uno de los puntos interesantes diría que no son empresas en la capital, son empresas en otras regiones del país y no son, sí son algunos productos de tecnología, pero otros son productos como cacao, por ejemplo. Entonces ves a productores locales de repente que están exportando ya este producto y entonces justamente su necesidad ya no es necesito una tienda en línea para Guatemala, sino necesito una tienda en línea o necesito ingresar al mercado a través de Amazon. Entonces ese ya es otro lenguaje. Y también nosotros creo que estamos aprendiendo mucho de ello precisamente porque rompemos con ese sesgo de todo está centrado en la capital. En Guatemala no. El 50%, 54% de las ventas se concentra en la capital, pero eso habla de un 40 y tanto por ciento distribuido en todas las otras regiones del país. En todas. Wow. O sea, incluyendo Petén. De Petén a Izabal, a Chimaltenango, a Jutiapa, Escuintla, te puedo decir que todas las regiones en Guatemala están vendiendo y comprando en línea. ¿Qué? Productos de tecnología, productos de moda y calzado, productos de cuidado personal y otros productos, como te mencionaba, incluso locales, ¿verdad? Artesanías. ¿Qué porcentajes de empresas en Guatemala tienen e-commerce? Nosotros tenemos hoy un mapa de 2,000 empresas de nuestros socios. Nosotros tenemos más de 5,000 socios en Cámara de Comercio y estamos mapeando, no hemos terminado, pero llevamos por lo menos a 2,000 mapeadas que venden en línea. No te puedo dar un porcentaje a nivel país porque luego están todos los emprendedores. Todos los emprendimientos que ves en redes sociales, nosotros no los tenemos registrados Pues tal vez justamente. te refieres como a los más informales que tal vez... Claro, de economía informal.
por supuesto. No los emprendedores formales, digamos, Sí. que puede ser. Sí, gracias por la aclaración. Justamente, o sea, toda la economía informal y que de hecho eso también a nivel de cuánto hoy se está transaccionando a nivel de ventas en línea, tenemos un dato estimado. Sabemos que hay un promedio de empresas generando más de 1 millón de quetzales al año solo en sus tiendas online, pero ese dato crece mucho más si justamente pudiéramos obtener el dato de toda la, Sí. pues todos los... Sí, porque solo Uber Eats en Guatemala o todas esas, ¿cuánto facturan? ¿Verdad? Claro, totalmente. ¿Qué, desde tu perspectiva, qué retos culturales o de mentalidad enfrentan los emprendedores, refiriéndome como a los formales, cuando se trata de digitalizar sus negocios? Bueno, diría que el primero es el no tener una estructura, no tener un plan. Muchos justamente se acercan a nosotros diciendo, es que ya estoy vendiendo, pero ya no sé qué más hacer. O sea, y que ahora quiero vender más, pero no sé cómo. Pues eso se hace con un plan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál realmente es la meta de aquí a fin de año? ¿En dónde ya están vendiendo? ¿Cuánto están vendiendo? Y entonces empezamos a hablar de KPIs puntuales. ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuánto venden al mes? ¿Y en qué red social o en la plataforma? Y muchas veces les preguntas eso y no te saben responder. Entonces te dices, ¿cómo que ya estás vendiendo, pero no tienes un mapa de dónde lo estás vendiendo? Y si de repente tienes a un usuario X que te recompra todos los meses lo mismo, la misma cantidad, ¿qué estás haciendo con eso? No hay una estrategia de mailing o de mensaje de texto. Y claro, luego dices, por supuesto, o sea, no todas las personas tienen ese foco de marketing y ahí es donde entramos nosotros, porque en el departamento nos enfocamos mucho en la parte de marketing, ¿no? Porque obviamente todas las estrategias de marketing es lo que va a ayudar a que vendan más en línea. Entonces, lo primero es tener una estrategia de marketing. Lo segundo es la inversión publicitaria. Muchos aún creen que no necesitan invertir en redes sociales. Es verdad que hay unas que, como TikTok, el algoritmo es tan amigable, vamos a decir, que te da un muy buen resultado, incluso orgánicamente. Perfecto, porque tampoco significa que tienes que invertir dinero en todas las plataformas. Pero entonces, de nuevo, ¿dónde está tu usuario? Quizá está en Instagram, pero no quieres invertir dinero en Instagram, entonces no le vas a seguir llegando más que a 3, 4 personas que están alrededor. Tienes que invertir. Y dentro de invertir, es ese desconocimiento de que puede ser escalable y que todo se puede medir en digital. Y esa es una de las grandes ventajas de digital. Hoy todo se puede medir y se puede ir mejorando en el camino, ¿verdad? Que eso es la optimización de pauta. Entonces, pueden empezar con un presupuesto bajo, digamos, pero precisamente ir entendiendo cómo funciona la plataforma cuando le doy esa cantidad de dinero. ¿Qué me está cobrando? Me está cobrando clics, me está cobrando visualizaciones. Y entonces, ¿qué pasa si el otro mes le duplico ese presupuesto? Pues seguramente mis resultados se van a duplicar. Claro. Qué interesante. ¿Cómo ves el tema de comercio en los próximos 5 años? Comercio electrónico. Yo no me atrevo a dar un panorama ahí o algo, porque cuántos factores no inciden en la economía, digamos, como tal. Y la pandemia fue uno de esos factores. La pandemia más bien empujó el comercio electrónico. Pero Siempre digo que la pandemia hizo que el futuro se viniera más cerca, más rápido. Exacto, lo adelantó. Más temas virtuales, más Zooms, más, ¿verdad? Todo eso que antes era así como, ¿cómo no nos vamos a reunir? ¿Verdad? Ahora sí ya se vale. Ahora ya es Mucha gente corrió a digitalizarse, a poder vender a través de e-commerce. Correcto. Y ya se mantuvo y siguió creciendo. Se mantuvo y siguió creciendo y en ese caso la pandemia más bien benefició a muchos sectores como el comercio electrónico. Pero, como te mencionaba con el tema de las carreteras, si eso no hay una solución, si no hay un plan de resolver esto justo de aquí a 5 años, por lo menos, 5 o 10 años, entonces creo que vamos a enfrentarnos con un panorama que no va a ser sostenible para nadie. Y lo importante del comercio electrónico es que habla de un canal más de ventas.
que como decíamos se puede fusionar o puede convivir con el canal que ya existe de tiendas físicas. Entonces hablamos de un canal nuevo de ventas es igual más ingresos para la compañía. Y eso significa un movimiento en la economía a nivel país. ¿Por qué? Porque también está generando nuevos empleos que antes no eran necesarios en una compañía. Ahora sí ves jefe de e-commerce, optimizador de pauta, trafficker, eso ya lo ves hoy. Entonces, entender cómo está moviendo la economía a nivel país es importante para voltear a ver temas como el de las carreteras. Sin embargo, aún y con eso, porque conociéndonos como guatemaltecos y como latinos que somos, aún frente a esos panoramas adversos, digámoslo así, creo que se va a seguir moviendo y definitivamente vamos a seguir creciendo. Hoy el público potencial de compradores en línea es el 28%. Países como Colombia ya llegaron a 50%. 50% de, si lo extrapolamos, de su población compra en línea. Hacia eso vamos. Hay mucho que crecer. Hay mucho que crecer, pero si vamos hacia eso, eso sí te puedo decir que va a suceder de aquí a no más de 5 años. ¿Por qué? Porque los mismos colegas de países como Colombia me lo han dicho, María, pero hace unos años estábamos como Guatemala. Y en Centroamérica, no te pregunté, pero no lo platicamos, ¿cómo perfilamos como un benchmark entre los países de Centroamérica? Fíjate que en Centroamérica, Guatemala es referente a nivel de comercio electrónico por varios motivos y uno de ellos es, me atrevo a decir, porque me lo han confirmado en estos países, somos la única cámara en Centroamérica que está moviendo un departamento en función del comercio electrónico. De hecho, algunos nos han escrito para entender cómo hemos elaborado el estudio de comercio electrónico, por ejemplo. Así que a nivel de Centroamérica somos referente. Y pues obviamente cada economía se mueve distinto y aunque algunos países somos similares en población, otros no, pero la verdad es que Guatemala es referente y de nuevo, pese a las condiciones que tenemos de las carreteras, he tenido colegas de Panamá de repente o de otro país que vienen y me dicen, María, o sea, no sé cómo lo están haciendo, pero las empresas de logística están moviendo muchos paquetes al día y lo están haciendo lo mejor que pueden. Mientras que en otros países en Centroamérica todavía eso genera mucho desafío. Excelente. Cerrando el loop anterior que te había dicho, me encantó que compartiste, ¿verdad? Que habías tenido una base religiosa cristiana evangélica, pero que luego habías seguido explorando. Hablaste del budismo, también se me fue el nombre, tengo cerebro de COVID que me acaba de dar, del Ikigai también, pero ¿cómo se llama? Que hay un poquito de negro en lo blanco y un poquito de blanco en lo negro. De la sombra, del yin yang. Del yin yang, cabal. Entonces, digamos que abraza muchos diferentes tipos de filosofías. Sí. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, ese autodescubrimiento, esa búsqueda a través de esa filosofía no religiosa, sino yendo más a lo espiritual? Fascinante. Ha sido fascinante. De hecho, recientemente estoy leyendo más del Tao Te Ching. Me duermo con unos podcasts que duran 3 horas y lo encontré y habla tan profundo y son tantas las reflexiones que me quedo dormida. Y luego cuando amanezco sí recuerdo, ay, anoche en el podcast dijo algo y por ahí voy descubriendo un poco más. Ha sido fascinante justamente porque algo que a mí me maravilla de la humanidad es que cuando no existía internet, cuando no teníamos comunicación con un país o un continente con otro, luego vas a ver en la historia que de repente en Asia se hacía algo que los mayas también hicieron en tiempos paralelos, o incluso los aztecas con los mayas cuando todavía no convivían. Vas a los museos de arte precolombino y ves incluso figuras y dices, pero si esto lo vi en el Museo de Guatemala, y de repente ves en otro país de Latinoamérica, en Ecuador, fue este año, y tú dices, se parece, o sea,
es similar. Tienen una lógica, una concepción distinta, pero la base parece ser la misma. Eso me maravilla, porque digo yo, de alguna manera hemos estado siempre conectados, aun cuando no teníamos la comunicación o el internet. Y eso creo yo que es lo que me lleva, me despierta esta curiosidad. Me gusta mucho también entender desde la antropología cómo hemos ido cambiando como seres humanos. Y eso es lo que me ha gustado no sé si al final lo que quiero es entender, creo que no. En algún momento yo decía, ay, creo que me gusta lo filosófico, pero luego conviví con gente que sí es muy apasionada de la filosofía y no, me di cuenta que no es por ahí, no tanto es así de que ser o no ser, no. Creo que me enfoco más en la parte humana, o sea, cómo de verdad llegamos a este mundo, yo sí creo, por un propósito. Pero al final, también, últimamente he estado consumiendo mucho contenido de la neurociencia. Y también la neurociencia, me gusta mucho la astrología también, por ejemplo. Y la neurociencia me ha ayudado a entender, sí, María, o sea, si eres Libra y sí te pasa esto y a ojos cerrados te puedo decir que sí, tengo mucho de ese Libra, pero también la neurociencia me dice, no, eso es porque eres una persona decidida, porque tú día a día frente al espejo te dices que puedes, vas, lo haces y no todo es como magia. Entonces, ha sido fascinante porque creo que justamente estoy llegando a un punto en el que veo importante a nivel personal alimentar mi espiritualidad, pero no la veo amarrada a alguna corriente aún, ¿verdad? Porque al final de todas me encuentro con algo que de la anterior no me gusta, no me terminó de convencer o gustar algo, ¿verdad? Pero ahí donde todas convergen y todas parece que van a lo mismo, digo yo, bueno, me quedo con esto otro y vamos a ver a qué me lleva. Yo creo que estoy justamente en ese camino y por otro lado, entendiendo de verdad mi cerebro, que sí te voy a decir, yo tuve una depresión muy severa, incluso cuando no sabía que la tenía. Y luego he padecido ansiedad también, pero ansiedad, que de verdad tú dices, ¿qué está pasando? Me estoy muriendo, ¿verdad? O sea, que sientes que te quedas sin respiración. Entonces todo eso también me ha llevado a querer entender mi cerebro. ¿Y para qué? Para ayudarme a mí misma, ¿no? Porque también cuando el cerebro no para es complejo. Yo lo puedo, pues lo relaciono mucho porque también me ha pasado, he tenido depresiones profundas y he tenido ansiedades fuertes. Lo comparo como con una computadora, que si el RAM estaba funcionando todo el tiempo y uno le pide al cerebro que resuelva algo, el cerebro no tiene límite, va a tratar de resolverlo, pero entonces pasa el burnout, ¿verdad? Donde uno se quema. O pasa la depresión, donde uno dice, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Verdad? No me quiero levantar. Sí. Y es muy difícil levantarse uno cuando está en ese momento porque no hay poder que te levante, ¿verdad? Entonces, he compartido aquí un poco de eso y de cómo a veces también influye hasta lo que uno come, porque digamos la bacteria que tienes en tu estómago, ese gut bacteria, de alguna manera te está pidiendo algo también, ¿verdad? Y el gut, digamos, neurológicamente tiene más conexiones neuronales que el cerebro. Dicen que no es el segundo cerebro, que es el primero, ¿verdad? Y que la intuición uno la tiene aquí, y si uno pierde eso, pierdes el piso, y entonces no sabes, ¿verdad? Y eso fue lo que yo rescaté en ese momento. ¿Cómo hiciste tú que le pudieras compartir a alguien que esté pasando ansiedad, que esté pasando esa depresión, el momento bajo que tuviste tú en el que no sabías cómo hacerlo? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti? Como te decía, yo no sabía hasta que fui al hospital público y me tocó un psiquiatra que me dijo así frente a frente, usted lo que tiene es una depresión severa. Y entonces se va a tomar esto, esto y esto y esto. Me lo dijo tan de golpe que primero yo entré en negación, creo yo,
Y como, ¿cómo me va a decir esto? O sea, ¿cómo? Pero no, o sea, apenas solo un par de sesiones he venido con usted. No, no. Y la negación de medicarme. Lo que menos quería yo era medicarme. Y en ese momento creo que las personas a mi alrededor tampoco lo sabían, porque era cuando más estaba haciendo cosas. Estaba en teatro, estaba en un colegio dando clases de teatro, estaba impulsando unos proyectos, ya veía venir la oportunidad del viaje. Tenía muchas cosas alrededor que pareciera que, o sea, ¿cómo no vas a estar feliz por esto, no? Entonces, en ese momento, creo que lo primero que me hubiera gustado es escuchar que esto le pasa a muchas personas y que es posible, pues, tratarlo de muchas maneras y no necesariamente solo con una medicación, y que necesitaba, pues, tiempo para mí. Coincide con el viaje que hago, pero años después yo puedo decir, por supuesto que el viaje para mí fue la terapia, que fue cuando me fui a vivir a Costa Rica, fue la mejor terapia que pude tener. Pero yo creo que hoy día, si alguien está pasando por un momento así, no necesita irse de viaje, no necesariamente, y va a sonar bien espiritual y tal vez chocante, pero uno lo que tiene que hacer es volver a uno mismo. Y volver a uno mismo significa ver esas sombras. Por supuesto, volver a uno mismo, pero acompañado, hoy lo entiendo muy bien, por una red de apoyo. Y hay que entender que muchas veces esa red de apoyo no va a ser la familia. Por algunas razones puede ser que no sea la familia. Entonces sí hay que saber, pues, identificar a esa red de apoyo. Y hace poco lo hablaba con un amigo y él me dice, no sé cómo le haces porque te ayudas tú solita, te sacas de... Porque yo le digo, pero ¿y qué pasa con la ahorita si tienes ansiedad? Me hablo en voz alta y me digo, María, ya estuviste aquí, se va a sentir feo por hoy, por unas horas tal vez, ya estuviste aquí, pero esto va a pasar, esto va a pasar. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Tú eres más grande que esto, tú también tienes cosas buenas. A ver, a lo mejor, y ayer me di cuenta, ayer estaba de mal humor, ¿y qué hice? Me dormí unas horas y después desperté bien. Porque también eso, entender al cuerpo, a veces el cuerpo nos dice, ya no más, y tú bien lo decías, ya no más de esta comida. Ay, pero ¿por qué me enfermo todo el tiempo del estómago? ¿Qué estás consumiendo? Es que no puedo dormir, y a lo mejor te estás llenando de azúcares, grasas procesadas, Y a veces la gente cree que uno así es y no entiende que uno puede no, cambiar. claro, totalmente. Y eso ha sido lo más, te digo, se me hace muy fuerte hablar de esto porque para mí hoy, por supuesto que puede ser muy sencillo decir, haz esto y lo otro, pero cada persona va a ser distinto. Y de nuevo, más bien te digo, no sé cómo salí en ese momento porque creo que nadie sabía que yo estaba pasando por eso. Me voy del país sola. Y al regreso creo que fue cuando yo dije, ay ve, si todo eso lo hice porque estaba mal. Pero yo creo que lo que sí es importante saber es que uno sí puede ayudarse a uno mismo, porque algo que me ha impactado mucho escuchar últimamente es que el cerebro no reconoce entre lo que es real y lo que es ficticio. Claro, si uno se asusta y el cerebro no, digamos, el cuerpo no dice, no, hombre, es una película, ¿verdad? O Eso es tan fuerte. Yo digo, pero ¿por qué me meto tanto en las películas? Claro, porque el cerebro está asustadísimo, está pensando que a mí me está pasando eso. la ansiedad, cuando uno tiene ansiedad y uno piensa todas las cosas malas que pueden ocurrir, Eso, ¿verdad? Y eso es híjole, cosas entonces, ¿cómo malas. le voy a hacer si no estoy recibiendo un ingreso de mi trabajo o si me echaron o si qué sé yo, nunca más voy a volver a trabajar? Si el cuerpo y todas las células están asimilando toda esa información y están diciendo, híjole, no vamos a volver a trabajar. Entonces, ¿verdad? Entonces esa ansiedad no para. Pero me encanta lo que dices y me gustaría preguntarte qué rituales tienes tú. Aparte de los que Ok. nos has mencionado, ¿verdad? ¿Qué rituales tienen para mantenerte en esa actitud positiva y propositiva para no volver a caer en un círculo negativo? El primero es escribir. Escribir, si no puedo diario, agarro justo los fines de semana para decir, bueno, ¿cómo me sentí esta semana? ¿Qué me molestó? ¿Qué me tiene así? Y escarbar y decir, bueno,
Y tengo en mis notes, porque muchas veces no tengo el cuaderno a mano, del teléfono tengo notas, qué ideas para contenido, no sé qué. Tengo uno que se llama desahogos. Y ahí escribo de todo. Y no me juzgo. Si en ese momento quiero escribir, odio esto porque esto, lo escribo. Lo dejo pasar. Como que apalabro es eso que estoy sintiendo. Y tal vez se podría asociar con, pero sería lo mismo que manifestar y decir soy una persona saludable. Yo lo siento como lo estoy sacando de mí. Porque la ira, el enojo, la frustración tienen que salir de mí. Ahora, tienen que salir de la mejor manera. Ya no puedo insultar a alguien, no puedo tirar algo. Pero entonces, ¿qué pasa si lo escribo? Y me ha servido tanto. Y luego, justamente, te iba a decir que para mí la espiritualidad no es necesariamente... cuando llegan mis hermanos a la casa se ríen porque les digo yo, están en un lugar zen, les recomiendo no pelearse, ¿verdad? Porque llegan con mis sobrinos, no sé qué, y se ríen, pero en realidad para mí eso, yo llego a la casa, me quito los zapatos y siento que entro en mi lugar, en mi espacio en donde yo no trabajo, yo ahí descanso. Y lo he acomodado de cierta manera que yo lo siento en un lugar de descanso. Y a veces yo no hago meditaciones al sol o algo así, ¿no? Quisiera aprender, pero te digo de nuevo, me voy a ir quedando con lo que a mí me sirva. ¿Qué me sirve? Bañarme, lavarme el pelo, sentir que el agua cae por todo mi cuerpo y que de verdad conscientemente está limpiando todo eso que... Lo hace, porque pues, digo yo, de verdad, yo vengo de la calle y vengo del tráfico y vi que alguien se maltrató, vi que a alguien casi lo golpean. Limpiarse toda la energía, hasta hacerlo así seco a veces. Cuando uno pasa un momento de estrés y alguien gritó, uno hacerse así, se siente increíble, pues. Es de verdad maravilloso porque, o sea, de verdad es muy fuerte y de ambas maneras, ¿no? O sea, darte cuenta que las personas te pueden llenar de energía tanto como te pueden drenar. Entonces, yo cuando llego a mi casa parto de lo más básico. O sea, me voy a tomar un baño, me voy a cambiar de ropa, los zapatos en la puerta de la entrada. Leí algo que trato de hacer, lo que también es encender una vela. Y tengo un método personal que yo lo relaciono con el Ikigai, pero es los 4 elementos. Cuando no sepas cómo organizar tus proyectos, usa los 4 elementos. Fuego, eso que hace que tu corazón se apasione. Aire, ese proyecto que no depende de ti, porque te falta presupuesto, porque hay otros stakeholders. Aire, déjalo en el aire. Agua, ese proyecto que te está dando un ingreso económico o que si le metes más corazón, te puede llegar a dar un ingreso extra. Entonces, agua, déjalo en agua. Ajá. Y tierra, eso que te mantiene con los pies sobre la tierra. Entonces, voy a hacer un curso sobre ese método. Y eso, creo que muchas veces vuelvo a lo básico. Cuando siento ansiedad, el mejor método es eso, darme cuenta que no estoy en mi ritmo. Que soy yo la que está en mi casa, la ropa, los trastes. No, pero mientras meto la ropa, entonces voy a encender el televisor y voy a escuchar un podcast porque necesito estar productiva todo el tiempo. Y mientras tanto me voy a poner la cafetera. Y uno se ve en ese loop y uno dice, estoy loco. O sea, de verdad. Pero ¿a quién no le ha pasado? Entonces trato de ser consciente. Y para mí mi mejor meditación es cuando lavo platos. Yo siento que a veces las reflexiones me llegan lavando platos. ¿Por qué? Porque son momentos conscientes en donde es un tiempo en el que no necesitas estar viendo el teléfono, nadie te está llamando, nadie te está persiguiendo. Entonces, ¿por qué no hacemos esas acciones cotidianas, momentos de reflexión? Y muy bien, hay ejercicios de mindfulness que es mira 4 objetos a tu alrededor, toca objetos y que diferentes acciones que te hagan despertar tus 5 sentidos. Y de nuevo, que es tan básico como volver a ese momento presente. Por eso es que la respiración es
tan fundamental en cualquier ejercicio de meditación, porque cuando uno es consciente de cómo está respirando, ahí es donde te das cuenta, estoy agitado, casi no me entra aire. Y solo el concentrarte en, bueno, voy a respirar, que lo hacemos, digamos que por inercia, pero si por un momento dices, bueno, respiro, de verdad que sí sirve. Y por eso te digo, yo creo que incluso mis amigos cercanos, no con todos comparto esto, porque sé que a veces a alguna persona le va a parecer, eso es como magia, sé cómo va a hablar de eso. Pero yo te digo esto, tanto como al día siguiente de repente otra vez me fui a lo más carnal y resulto yo enojada en la oficina por cualquier tontería. ¿Qué es lo importante para mí de eso ahora? De la María que se enoja, que se estresa, que es consciente. Y en el momento en el que yo ya me estoy viendo otra vez estresada por una cosa que de verdad va a tener solución, digo yo, ok, solo es volver a tu estado natural, y tu estado natural es calma, es paz y es Encanta. confiar en ti. Buenísimo, María. Estoy súper agradecido contigo por habernos venido a compartir tanto de tu experiencia súper valiosa. La verdad que me llevo varios takeaways, muchos takeaways de cómo tú, digamos, combinas esa parte creativa, esa parte que te veo escribiendo y haciendo dibujitos en los cuadernos desde muy chiquita, a tomar decisiones fuertes y corajudas de decir, no quiero este camino, quiero este. No solo en el momento en que volviste a ir a una tienda de ropa a trabajar y querías estar en la parte creativa de las agencias, sino cuando dijiste, ya estuvo mi tiempo en las agencias y ahora quiero trabajar en algo más. Sino también como esa evolución de poder percibir esa grandeza que hay en ti, esa luz, y de decir, yo puedo trabajar en mí misma y me puedo sacar a mí adelante y ayudar a gente a salir adelante también, ¿verdad? Yo creo que eso es increíble. Es inspirador ver cómo una carrera que abraza la creatividad, el arte y la innovación digital hoy se pone al servicio del ecosistema empresarial de Guatemala. Gracias por eso. Y estoy seguro que tu mirada seguirá abriendo caminos para emprendedores, artistas y empresas que buscan crecer en este nuevo mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, María. No, a ti muchísimas gracias. Ahí lo tienen, amigos, otro gran episodio de Lumen Podcast. Seguro pensaste en alguien cuando escuchaste algo de lo que dijo María. Compártanlo, le van a hacer bien a otro. El plan de este podcast también es compartir educación, compartir conocimiento, ayudar a la gente que pasa un momento difícil a salir de ese momento difícil. Hoy hubo varias compartencias que creo que nos pueden ayudar a otras personas. Así que gracias. Nos vemos hasta la próxima.